Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Qué alegría tenerlo una vez más acá en El Rollo del Libro, el programa donde la Biblia no solo se lee, sino que se descubre y se vive. Hoy no venimos solo a contarle una historia o a que nos escuche de fondo mientras usted está haciendo sus quehaceres. No, hoy queremos que se conecte con nosotros. Le invito a que prepare su Biblia, busque su libreta, tome un lápiz y prepárese para poner las manos a la obra. Queremos enseñarle paso a paso cómo escudriñar la palabra de Dios por sí mismo para que cada verso cobre vida en su vida diaria. Le invito a no quedarse como un simple oyente. Acompáñenos en el estudio de hoy, siga cada instrucción y descubramos juntos las riquezas que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Arrancamos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Vea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. Antes de empezar con nuestro estudio de hoy, vamos a hacer una pequeña pausa en el camino, porque vamos a recordar lo que aprendimos en el programa anterior. Repasemos juntos brevemente aquellos puntos claves, porque cada paso que damos es un escalón para dominar nuestro estudio bíblico personal. Si usted apuntó la semana pasada, abra sus notas, refresque su memoria, prepárese, porque hoy vamos a edificar sobre esa base. Acompáñenos en el siguiente relato. Estudiamos el capítulo 14 del primer libro de Reyes. En ese capítulo aprendimos que esos 31 versículos hablaban sobre el juicio de Dios sobre los reyes y el pueblo. ¿Se recuerda? Armamos dos partes para esos 31 versículos. La primera parte, el juicio que Dios declara sobre la casa de Jeroboam, rey de Israel. Pero la segunda parte, que son los últimos 11 versículos, vimos también que la casa de Judá ha caminado en infidelidad y por eso también Roboam, su rey, y el pueblo de Judá van a ser enjuiciados con una palabra de juicio sobre ellos. De tal manera que nuestra conclusión fue cómo el pecado trae pérdida. Jamás el pecado va a traer ganancia. Una vida llena de pecado experimentará solo pérdidas. Eso fue lo que aprendimos en el capítulo 14, primer libro de Reyes, en nuestro repaso del programa. Presentamos ahora el segmento número 1. A veces queremos analizar, interpretar o aplicar la Biblia rápidamente, pero pasamos por alto lo más vital: saber leer con atención. Leer no es solo pasar la vista por las palabras, es, hermanos, observar cada detalle, el contexto, las pausas y hasta la emoción del texto. No podemos estudiar a fondo aquello que no hemos leído bien primero. Una buena lectura es el cimiento donde vamos a sostener todo buen estudio bíblico. Así que abra su Biblia en el pasaje de hoy. Primer libro de Reyes, capítulo número 15.
y vamos a pedirle que durante los siguientes minutos, ya inmersos en el estudio, despeje cualquier distractor y lea con nosotros. Atentos todos, entramos al segmento de la lectura. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Mas por amor a David Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Heteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esición, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa, y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, y conquistó Lijón, Dan, Abel-Bet, Maaca y toda Sirenet, con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Gebá de Benjamín y a Mizpá. Los demás hechos de Asa, y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez se enfermó de los pies. Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2º año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isacar, conspiró contra él. Y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón.
Lo mató, pues, Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente los de Jeroboam, hasta raerla conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías, silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido, y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová Dios de Israel, por los demás hechos de Nadab, y todo lo que hizo. ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el 3er año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Avanzamos hacia el segmento número 2. Qué gran lectura hemos tenido, hermanos. Pero el estudio no se queda solo con lo que leemos. Ahora, en este nuevo segmento, entramos a nuestro siguiente paso, que es escuchar y anotar. Escuchar y anotar. Ese es nuestro segundo segmento. En esta etapa, la clave es la atención. A medida que vamos a estar compartiendo el comentario y el análisis de este capítulo, usted no se tiene que quedar solo como un espectador. Debe de abrir su cuaderno de notas, alistar su lápiz o su aplicación en su computadora, no sé qué está usando, y vaya anotando las ideas claves de los contextos históricos que vamos a mencionar o las palabras o frases que más retenga su corazón. Así que debe de escuchar con intención y atención y escribir lo que va aprendiendo, ya que la enseñanza se fija mucho mejor en su mente y en su vida cuando hay atención. Súbale volumen a este audio, concéntrese, prepárese para tomar nota, porque entramos de lleno a la enseñanza y al análisis de hoy con el comentario bíblico. Probablemente uno de los aspectos más desconcertantes en la historia de los reyes de Israel y también de Judá es que han quedado registrados en la Biblia. Algunos de los reyes tenían el mismo nombre. Ya hemos visto un ejemplo de ellos en el capítulo anterior. El rey Jeroboam de Israel tuvo un hijo llamado Abías que murió. Se nos dice que el hijo del rey Roboam también se llamaba Abías, y él se iba a convertir en el próximo rey de Judá. Abiam, el hijo de Roboam, se convirtió en rey de Judá. Se recuerda que los reyes de Judá venían de la descendencia de David. Abiam se convirtió en rey de Judá cuando Jeroboam aún estaba reinando en Israel. Abiam solo gobernó 3 años como rey de Judá. Aunque Abiam era descendiente de David y por ende de Salomón, no siguió al Dios de ambos. Al igual que su papá Roboam, Abiam le dio la espalda a Dios. Se rebeló. A pesar de eso, Dios le concedió que él tuviera un hijo que le iba a suceder en el trono. Ese hijo sí le iba a honrar e iba a restaurar parte de la dignidad de Jerusalén. Dios no lo hizo porque Abiam lo mereciese, sino el verso 4 habla de que lo hizo por amor a David y por su deseo de usar a la nación para cumplir sus propósitos. Aunque el favor de Dios estaba sobre la nación de Judá, no significaba que la vida allí fuera fácil, que no hubieran problemas. Porque el verso 7 nos habla que durante todo el reinado de Abiam hubo guerra constante. Y luego se nos dice que el registro del reinado de Abiam está escrito en los anales de los reyes. Y habla también de su muerte y que fue sepultado con sus ancestros en la ciudad de David.
Tras la muerte de Abiam, su hijo Asa ocupa su lugar como rey. Ya para ese entonces Jeroboam había sido rey de la nación del norte, Israel, durante 20 años. Asa iba a reinar como rey de Judá por un periodo de 41 años. En el versículo 11 se nos describe a Asa como un rey bueno, que hace lo recto delante de Dios, tal como David. Era el primer rey desde la época de David y Salomón que volvía su corazón hacia el Señor. En su calidad de rey, vemos a Asa hacer una depuración en la nación. Y es que durante los reinados de Salomón, Roboam y Abiam, la nación de Judá había estado en rebelión contra Dios. Y en el verso 12 hay que percatarse que Asa expulsa de la tierra a los hombres que ejercían la prostitución sagrada, los sodomitas. Y también se deshizo de los ídolos de su padre Abiam que había hecho. Incluso nos habla de un castigo a su abuela Maaca y la despoja de su posición como reina madre por haber edificado una estaca pagana de acera en la tierra. Y esto habla del esfuerzo que Asa había hecho para purificar a la nación. Deshacer el ídolo de su abuela y quemarlo junto al torrente de Cedrón no era cosa fácil, pero él lo hizo. Aunque no purificó la tierra totalmente de sus males, el corazón de Asa fue perfecto para con el Señor toda su vida, según lo registra el verso 14. También Asa llevó al templo de Dios los artículos de plata, oro que habían sido dedicados allí al Señor. Sobre esto el pasaje no nos dice mucho. Pero aquí hemos de tomar la opinión de algunos comentaristas eruditos que creen que se trataba de los artículos que su padre había tomado como parte de sus botines durante sus campañas militares. Y aunque estos utensilios habían sido dedicados al Señor, por algún motivo no estaban siendo bien usados al servicio. Asa se aseguró de que todo lo que hubiese sido dedicado al Señor fuese llevado al templo para usarlo allí. Durante el reinado de Asa hubo guerra entre Judá e Israel. Baasa, el rey de Israel, invadió la ciudad de Ramá y cerró sus fronteras para impedir que alguien entrara en Judá o saliera de ella. Y esto entonces provocó serios problemas para Asa y para Judá. Y para resolver esta dificultad, Asa va a tomar el oro y la plata que había llevado al templo, se las va a entregar a sus siervos y los envió a Ben-Hadad, era el rey de Siria. Él pretendía ofrecerle a este rey toda esa riqueza a cambio de su apoyo contra Baasa, rey de Israel. Es decir, empleando el oro y la plata, él se iba a encontrar con el apoyo. En otras palabras, Asa estaba sobornando a Ben-Hadad para conseguir su apoyo contra Israel. Al ver la cantidad que le estaba ofreciendo el rey Asa, este estuvo dispuesto a romper su trato con Israel. Como respuesta, entonces, envió sus fuerzas contra el rey del norte y conquistó varias ciudades, según lo cita el verso 20. Cuando el rey Baasa, el rey del norte, escuchó que Ben-Hadad se había puesto de parte de Judá, entonces él decide retirar a sus soldados. El rey Asa emite una orden a todo Judá y todos fueron a Ramá y quitaron de allí la piedra, la madera con que Baasa había bloqueado las fronteras. El rey Asa empleó la madera y la piedra para edificar ciudades en lugares como Jebá y Mizpa. Entonces vemos acá cómo Asa honró al Señor. Pero también vemos que su andar no fue perfecto. ¿Por qué? Porque no confió en Dios en el asunto de oponerse a Israel para quitarle a Ramá. Y en lugar de acudir a Dios para obtener ayuda, lo que va a hacer es despojar el templo de sus tesoros y de esa manera comprar el apoyo del rey sirio. Entonces observemos cómo aquellos que aman al Señor
también pueden dejar de confiar en él y hacer las cosas a su manera. Ese es el testimonio de este rey. Asa ya en su vejez se enfermó de los pies y seguramente no había, en esa situación ya él no puede moverse. De Asa también el verso 24 se nos habla de sus registros en cuanto a los acontecimientos de su reinado y que también fue enterrado en la ciudad de David junto a sus ancestros y que su hijo Josafat reinó en su lugar. Luego en el verso 25 la atención se va a centrar en Israel, la nación del norte. Tras la muerte de Jeroboam se levanta Nadab, su hijo, se convierte en rey. El rey Asa reinaba en ese momento en Judá cuando Nadab sucede a su padre en Israel. Nadab reinaría durante 2 años en Israel y esos 2 años observamos que él anduvo, dice el verso 26, en los caminos de su padre, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. También se nos dice de Nadab que un hombre llamado Baasa conspira contra él. Mientras Nadab y su ejército estaban sitiando la ciudad filistea de Gibetón, Baasa lo mata y reinó en lugar suyo en Israel. Una de las primeras cosas que este nuevo rey que ha matado a Nadab, Baasa, como rey fue eliminar en su totalidad el linaje de la familia de Jeroboam. No dejó a nadie de la casa de Jeroboam. Y aquí hay que retomar lo que aprendimos en el episodio anterior, capítulo 14, porque entonces Baasa va a darle cumplimiento a la profecía que Ahías le había hecho a la esposa de Jeroboam. El juicio de Dios cayó sobre la casa de Jeroboam debido a su pecado y a la rebelión contra Dios. Durante todo el reinado de este nuevo rey Baasa hubo guerra entre Israel y Judá. Baasa reinó 24 años, sin embargo, lamentablemente también hizo lo malo ante Dios. Aunque Dios lo usó para castigar a la familia de Jeroboam, pues él también estuvo en los mismos pecados. Y según el verso 32, los hechos de este rey están escritos en los anales de Israel. Hermanos, hermanas, en este capítulo vemos que Israel continuó en el mismo camino de rebelión contra Dios. Nadab, el hijo de Jeroboam, fue asesinado y todo su linaje familiar fue aniquilado. Baasa toma el control de la nación por la fuerza, pero no hizo nada para que la nación de Israel se volviese nuevamente hacia Dios. En la nación de Judá, el rey Asa se convierte en el primer rey desde David y Salomón en buscar a Dios. Él trabaja arduamente para limpiar la nación de la impureza, de la idolatría, pero ni siquiera pudo confiar completamente en el Señor. Entonces en el pasaje estamos observando cómo decidió despojar el templo de sus riquezas para poder recibir el apoyo de un rey pagano, Ben-Hadad, y obtener así el apoyo contra Israel. Este es el comentario que hemos realizado del primer libro de Reyes, capítulo número 15. El Rollo del Libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque.
Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. Hermanos, hermanas, amigos, vamos a empezar a armar nuestro bosquejo. Y lo primero que hacemos es descubrir el tema o los temas que pues vamos a darle un título. Así que vamos a considerar bien lo que acabamos de hacer, de escuchar el comentario general y la lectura general que hemos dado al capítulo que estamos analizando. En ese sentido, le pido que abra su Biblia en el capítulo 15 y vamos a identificar esos grandes temas o el gran tema, el cual nos va a llevar a apuntar en nuestro bosquejo cuál es el tema principal de estos 34 versículos. Sí, ya se dio cuenta que primer libro de Reyes, capítulo 15, contiene 34 versículos. Cuando vemos que los 34 versículos nos están hablando de varios reyes, por ejemplo, ya observamos el rey Abiam, el rey Asa, el rey Nadab, Baasa. Todos estos son reyes tanto del norte como del sur, de Israel como de Judá. Pero aquí vemos un común denominador para estos reyes. Y es que es Dios el que les está dando una evaluación. Por eso nos está contando la historia, o una parte de la historia. Al final, la conclusión de Dios para estos reyes es para nosotros la parte más importante. Basados en eso, entonces nuestro título o tema principal para el capítulo 15 será 1. Y voy a tratar de explicarle por qué le vamos a titular a este capítulo de la manera siguiente. Si usted tiene ahí su bosquejo, apunte. Primer libro de Reyes, capítulo número 15, nos habla de un solo tema. El tema es la evaluación divina de los reyes de Judá e Israel, parte 1. Repito, la evaluación divina de los reyes de Judá e Israel, parte 1. El título se enfoca precisamente en lo que Dios va a decir de estos reyes. No se va a enfocar solo en una parte de Israel, en todo Israel, aunque a estas alturas Israel se ha partido en dos naciones, Israel y Judá. Y a ambos los va a evaluar. Y durante los siguientes capítulos vamos a ver ese desfile evaluativo que hace Dios para todos los reyes. Y este capítulo 15 comienza esa evaluación. Por eso es que el capítulo 15 le estamos titulando parte 1 de la evaluación de Dios de los reyes de Judá e Israel. Entonces, esa es el primer paso que estamos dando a nuestro bosquejo. ¿De qué habla el capítulo 15? De la evaluación divina de los reyes de Judá e Israel, primera parte. Muy bien, ya apuntado eso en sus notas, nos preparamos para el segundo paso. Como ya tenemos el panorama general del capítulo que estamos estudiando, ahora corresponde
partir el capítulo en partes. ¿Por qué es tan importante esto? Nadie se come una manzana de un solo bocado, ¿verdad que sí? Hay que cortarlo en trozos. Si intentamos estudiar el capítulo entero de un solo golpe, lo que va a pasar es que nos vamos a desanimar con tanta información. Entonces, a partir de este momento, que es el paso 2 de nuestro bosquejo, vamos a determinar hacer bloques y de esa manera vamos a entender mejor el capítulo 15. Tome su lapicero y vamos entonces en la hoja que usted está trabajando, marcando dónde empieza, dónde terminan los bloques y les vamos poniendo títulos. Vamos entonces, son 34 versículos, un mismo tema, la evaluación divina de los reyes de Judá, y vamos a partir en 4 partes este capítulo. Viene la primera parte. La primera parte abarca del verso 1 al verso 8. A esa primera parte le vamos a titular de la manera siguiente: el rey con el corazón imperfecto, Abiam. El rey con el corazón imperfecto, Abiam. Esos 8 versos hablan de eso que les acaba de mencionar y usted lo acaba de apuntar. El rey con el corazón imperfecto, Abiam. Vamos al bloque número 2, que serían los subsiguientes 16 versículos del 9 al 24. A esos 16 versos le titularemos de la manera siguiente: Asa busca a Jehová y purifica a Judá de la idolatría. Repito, Asa busca a Jehová y purifica a Judá de la idolatría. Del verso 9 al verso 24, el enfoque es cómo Asa está buscando de Dios y purificando a la tribu de Judá de la idolatría. Llevamos 2 bloques. Vamos al tercero. El tercero viene del verso 25 al 32. Este bloque de 8 versos le vamos a titular, apúntelo por favor, Nadab continúa el pecado de Jeroboam. Nadab continúa el pecado de Jeroboam. Muy bien, ahí llevamos 3 reyes, 3 bloques. Y finalizamos con el siguiente, verso 33 y verso 34. 2 versículos para el siguiente rey y el título sería: Baasa inicia su reinado repitiendo los mismos pecados. Baasa inicia su reinado repitiendo los mismos pecados. Entonces, ya tenemos 4 bloques, 4 subtítulos, nuestro título principal: la evaluación divina de los reyes de Judá e Israel, parte 1, comenzando con el rey de Judá, Abiam, un rey con el corazón imperfecto, del 1 al 8. Continuando con el rey Asa, que busca a Jehová y purifica a Judá de la idolatría. Ese es el hijo de Abiam, del 9 al 24. Seguidamente, Nadab, hijo de Jeroboam, rey del norte, continúa el pecado de su papá. Verso 25 al 32. Y finalmente, el sucesor de Nadab, Baasa, que inicia su reinado repitiendo los mismos pecados. Entonces, como ve, esa es la evaluación que encontramos de los primeros reyes de Judá e Israel. Estamos aquí cerrando el paso número 2. Atención, porque llegamos
al paso reinante, porque nos vamos a topar con un filtro, el paso 3, porque nos toca corroborar si nuestros títulos realmente coinciden con el texto bíblico. ¿Por qué es el más importante? Hermanos, porque la Biblia debe de decir lo que Dios inspiró, no lo que nosotros pensamos. En este paso volvemos al texto, leemos el bloque otra vez y nos preguntamos si mi título describe con precisión lo que dice el versículo o me salí del tema. ¿Cómo corroboramos? Pues buscamos un verso en cada bloque que conecte, que se identifique con el título de cada uno de estos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a controlar si lo que apuntamos tiene una fidelidad de la Biblia. Vamos a pasarle la lupa a nuestros títulos. ¿Está listo? Comenzamos el paso número 3. Como son 4 bloques, vamos con el primero. El primero le titulamos El rey con el corazón imperfecto Abián, del verso 1 al 8. Estos 8 versos nos hablan por qué le dimos ese título a ese bloque. Pero hay un solo versículo que es más intenso que los demás, es más puntual que los demás, es más claro que los demás. Ese es el que hay que anotar a la par del título que le dimos a este primer bloque, o bien si usted así lo prefiere, lo que va a hacer es subrayarlo en su Biblia. ¿Cuál es ese verso? El verso que vamos a puntualizar es el verso 3. Apunte el numeral 3 a la par de el rey con el corazón imperfecto Abián. Y le quiero invitar a que observe su Biblia en el versículo número 3, capítulo 15, primer libro de Reyes. Ese verso 3 es el conector, es el verso que nos acerca más al título que le dimos a este primer bloque. El rey con el corazón imperfecto Abián. ¿Por qué decimos eso? Escuche lo que dice el verso 3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto para Jehová su Dios como el corazón de David su padre. ¿Se da cuenta entonces que el título que le dimos, el rey con el corazón imperfecto, coincide con el texto bíblico? Significa que nuestra observación es correcta. Vamos ahora con el segundo bloque. El segundo bloque le titulamos Asa busca a Jehová y purifica a Judá de la idolatría. Todo el relato aparece del verso 9 al verso 24, pero busquemos un verso que nos acerque, que nos confirme que este título no es un título inventado, sino es un título que proviene de el relato bíblico. Habría que observar esos 16 versículos y sacar un verso. Y el verso que voy a invitarle a que apunte el numeral a la par del título del bloque 2 es el numeral 11, verso 11. Y si usted observa en su Biblia, y si quiere subrayar, hágalo. Yo le leo el verso. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Entonces acá este verso 11 nos confirma que Asa buscó a Jehová. ¿Por qué decimos que buscó a Jehová? Porque hizo lo que hizo a David. Y David siempre buscó al Señor. David siempre buscó ser santo, aunque entendemos que David tuvo imperfecciones, pero él se purificó como Asa buscó purificar a su nación de la idolatría. Como ven, ese verso 11 entonces nos confirma que el título dado a este bloque está en lo correcto. Muy bien, seguimos ahora en el bloque siguiente, el bloque 3.
Los versos 25 al 32 es el bloque número 3 y a todos esos versos le titulamos Nadab continúa el pecado de Jeroboam. Si usted quiere observar con detalle, tiene que leer esos 8 versos para ver cómo Nadab continúa con el pecado de Jeroboam. Pero lo que estamos buscando es un versículo que nos confirme eso. Y si observa el verso 26, que le invito a que a la par del título número 3 del bloque que estamos observando le ponga el numeral 26 o bien subráyelo en su Biblia. Se lo leo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar Israel. Se da cuenta cómo Nadab continuó con el pecado de Jeroboam. De tal manera que, una vez más, observamos que estamos en la línea fiel de la palabra de Dios. Finalmente, el bloque 4, los últimos 2 versículos, le titulamos Baasa inicia su reinado repitiendo los mismos pecados. ¿Dónde dice eso? Verso 34. Ese numeral, apúntelo allí a la par del título número 4, bloque 4. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Este verso 34 nos confirma que Baasa no fue un ente de cambio, sino fue alguien que repitió los mismos pecados. Hermanos, esto es importante lo que acabamos de hacer, porque estamos manteniendo la autoridad en la Biblia. El texto bíblico es el que manda sobre nuestras notas y no nuestras notas sobre la Biblia. Esto es el cierre del paso 3, nos falta el último paso. Para cerrar nuestro bosquejo con llave de oro, vamos al paso 4. La conclusión en una sola frase corta. Ya leímos, ya dividimos, ya corroboramos, ahora toca sintetizar. Pregúntese, si usted tuviera que resumir todo este capítulo en una sola oración para recordarla durante toda la semana, ¿cuál sería? De eso se trata nuestro último paso. Escribir una frase que va a destilar la enseñanza para que nos quedemos con la esencia. Así que tome su lápiz y va a redactar en los siguientes 60 segundos, 1 minuto, la frase la cual usted haya tomado en su aprendizaje. Tomemos estos segundos para apuntarla. Como observamos, hermano, este capítulo es una evaluación de Dios para los primeros 2 reyes de la nación de Israel y de Judá. Y
es una evaluación que pues no es perfecta. Un rey fue el único que es alabado o destacado, si sería mejor dicho, que es Asa. Aún así, él comete el error de confiar más en su estrategia que en Dios para poder aliviar una situación ahí que tenía de guerra. Por lo tanto, nuestra conclusión es que al final aquí ninguno de los reyes es honrado, porque todos cometieron errores. Entonces aquí lo que se destaca es la fidelidad de Dios, porque Dios sigue permaneciendo fiel tanto a los de Israel como a los de Judá. De tal manera que eso nos lleva a concluir que la fidelidad de Dios permanece aún cuando las personas fallan. Falló Abiam, Dios fue fiel. Falló Asa, Dios fue fiel. Falló Nadab, Dios fue fiel. Falló Baasa, Dios fue fiel. La fidelidad de Dios permanece aún cuando las personas fallan. Con esto cerramos nuestro bosquejo del capítulo 15, primer libro de Reyes. Comuníquese con El Rollo del Libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: llegamos al final del programa El Rollo del Libro. Esperamos que sus notas hayan quedado impecables y que la palabra de Dios hoy haya cobrado vida en su corazón. Pero recuerde que el estudio bíblico no se detiene cuando apagamos el micrófono. La Biblia se estudia todos los días. Por eso le vamos a dejar una tarea. Vaya preparando el camino desde ya. Tome su Biblia y comience a leer tranquilamente el primer libro de Reyes, capítulo 16. Léalo tranquilo, no corra, y al siguiente día vuélvalo a leer o vaya por bloques. Y eso sí, no se pierda nuestra próxima emisión. Prepare sus notas. Es más, invite a alguien y sigamos descubriendo las riquezas de la palabra. Dios le bendiga. Nos escuchamos en el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.